Shalom para todos, bienvenidos una vez más a mi canal Leo Gómez TV y a la sección La bendición de hoy. En este día, una vez más, tenemos para ustedes un texto de las Sagradas Escrituras que nos servirá como base y fundamento para lo que queremos transmitir y transferir como bendición a sus vidas. Estamos tratando de realizar esto en un máximo de 15 minutos, así que vamos a pasar seguidamente a presentar el texto en pantalla para ganar tiempo suficiente en el día de hoy. Allí tenemos, como pueden ver ahora, Mateo capítulo 23, resaltados los dos versículos. El versículo del día es Mateo 23, 11, pero hemos resaltado los versículos 11 y 12. Dice la Escritura allí de la manera siguiente: que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán, y al que se humilla lo enaltecerán. Que el Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, añada a esta palabra escrita bendición para sus vidas. Que el Padre eterno añada a sus vidas bendición a través de esta palabra que ya es bendita. Muy bien. Hoy tenemos un tema interesante en este capítulo de las Escrituras, como todas las enseñanzas del maestro Yahoshua. Si vamos a poner en contexto, vamos a comenzar desde el principio. Hay unas advertencias, unos ayes, dice acá, unos llamados de atención o unas referencias a los escribas y fariseos del tiempo del maestro Yahoshua. Comienza diciendo: entonces Yahoshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos enseñan con la autoridad de Moshe, así que todo lo que él les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como ellos hacen o como hacen ellos, porque ellos dicen pero no hacen. Aquí comienza entonces las Escrituras mostrándonos algo importante, y es que está hablando de líderes religiosos de los días del Mesías Yahoshua en su vida terrenal, y estos líderes dice que tenían en la enseñanza la autoridad de Moshe. En otras versiones creo, ahora mismo no estoy claro, pero creo que este es el pasaje donde en todas las versiones dice que la silla de Moisés, o sea, se sientan en la silla de Moisés, que significa que hablan con la autoridad, que enseñan con la autoridad de Moisés. Moshe, estimados amigos, es Moisés, en este caso es un nombre hebreo. Entonces dicen que así que todo lo que él, y aquí hay un asterisco que explica en esta versión israelita nazarena, que se trata de Moisés, porque otras versiones de la Biblia aquí difieren en el sentido del texto y dan a entender que es que todo lo que ellos digan, los escribas y fariseos, más bien haciendo una corrección desde el hebreo de Mateo, entonces se entiende que se habla de lo que él diga, de Moisés. Entonces lo que Moisés diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como enseñan ellos, o como hacen, mejor dicho, perdón, no como enseñan, sino como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y esto es importante hacer notar, ¿no? Aquí, que nos muestra que hay líderes que dicen cosas, que hablan mucho, hay algunos que hablan bonito, que se les escucha chévere, pero realmente no hacen todo lo que dicen. Algunos líderes religiosos a veces dan la impresión de que hicieran o cumplieran las cosas que dicen, pero cuando vemos en la práctica nos damos cuenta que se hace evidente que no es así. Y entonces estos hombres, dice el maestro, que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto también sucede en el presente con líderes religiosos que dan una interpretación de las Escrituras, por ejemplo, y le dicen a la gente que tienen que cumplir ciertas reglas, normas, requisitos en base a sus interpretaciones particulares de la Escritura. Se la imponen a las personas que deben hacer, pero luego ellos mismos no la quieren llevar, es decir, ellos mismos no las quieren cumplir. Aquí dice que no las quieren mover ni con un dedo. Dice, hacen
todas sus obras para que la gente los vea. Aquí ya estamos entrando en otro tema importante que es más el meollo del asunto que quiero tratar hoy. Dicen que estos líderes religiosos hacían sus obras para que la gente los viera. Se hacían bien anchas sus tiras de oración y bien largos los flecos de sus mantos, que eran costumbres en las vestiduras judías de aquel entonces. Y estas personas les gustaban ocupar los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en la sinagoga, y les gustaba que los saludaran en las plazas y que la gente los llamara rabí. Que esta palabra rabí significa maestro, pero significa maestro desde una connotación de superior, de grande, de eminencia. Entonces, el maestro comienza diciendo en el versículo 8, pero ustedes no se hagan llamar rabí. Es importante aquí decir que para los hermanos que entienden mal este texto, pensando que no podemos llamar a un hermano que enseñe en la fe maestro, eso no es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es que no se hagan llamar rabí, que no se hagan llamar superior, excelencia, eminencia, mi mayor, es lo que significa rabí. Entonces, porque uno solo es su rabí, que es el Mashiach, y todos ustedes son hermanos. Entonces, en este sentido, está hablando del rango o la jerarquía. Lo que está enseñando el maestro dentro del contexto, lo podemos ver, es que no nos creamos los líderes religiosos mayores, superiores, una eminencia delante de los hermanos, sino que debemos vernos al nivel como hermanos que somos. Y dice luego, no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre que está en el cielo. Y esto se está aplicando a los líderes religiosos. De ninguna manera debemos entender que se refiere a nuestros progenitores. No está prohibido decirle padre a mi padre biológico, a tu padre biológico. Lo que está prohibido es decirle padre, como hacen, por ejemplo, en la Iglesia Católica con los sacerdotes, con los curas, que los llaman padres. Eso es lo que está prohibido acá. No llamemos padre a ninguno que no sea nuestro Padre Celestial o nuestro Padre terrenal. Y luego dice también, tampoco se hagan llamar guías, porque su guía es uno solo, el Mashiach, al igual que nuestro rabí es uno solo, el Mashiach. Y es entonces donde allí dice que el mayor entre ustedes se haga servidor de los demás, porque al que se enaltece lo humillarán y al que se humilla lo enaltecerán. Entonces este es el contexto de este tema del día de hoy, de este capítulo del día de hoy. Se trata de que nosotros no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de los líderes, ya que yo me encuentro en una posición de líder como pastor de la Asamblea Local de Caracas, Casa de Restauración, como miembro del Consejo y por lo tanto pastor de la Asamblea Yahweh Internacional. Entonces dice que el mayor entre ustedes, es decir, el que entre nosotros se considere superior o mayor, entonces muestre su grandeza haciéndose un servidor, porque la grandeza está en la humildad, la grandeza está en la sencillez de corazón y en hacerse servidor de los hermanos. ¿Por qué? Porque al que se enaltece lo humillarán y al que se humilla lo enaltecerán. Entonces, si quieres ser enaltecido por Yahweh, humíllate delante de los demás. Si quieres ser humillado por Yahweh, entonces enaltécete y recibirás su humillación. Entonces, quiero concluir mostrando un ejemplo de esto, de cómo muchas veces los seres humanos tenemos tendencia a querer ser superiores, tener rangos, tener jerarquías, que nos llamen o nos llamen de una o de otra manera, o creernos algo o creernos alguien, que nos consideren algo o nos consideren alguien. Entonces, aquí nos muestra también el maestro en Mateo, pero ahora en el capítulo 20, un ejemplo de esto. Nos habla de una mujer, la petición de una madre. Una madre, dice aquí rapidito, se le acercó la madre de los hijos de Zabdai con sus hijos y se postró ante el maestro para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Yahushua respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden acaso beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Estaba hablando de lo que habría de padecer. Él les dijo, a la verdad ustedes beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso será para quienes lo haya dispuesto mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se indignaron contra los dos hermanos. Entonces, ¿por qué se indignaron? Bueno,
porque es indignante encontrarnos entre hermanos, personas que quieran ser superiores, que se sientan en una dimensión superior a los demás. Todos estos eran discípulos del maestro. Y esta mujer, con esa visión de que estos fueran los privilegiados, quería que uno se sentara a la derecha y otro se sentara a la izquierda en un plano de superioridad en cuanto a los demás. Entonces, lógicamente los demás se indignaron, porque eso es lo que genera cuando uno ve ese tipo de actitudes. Indignación. Era lógico que los otros 10 se indignaran. Entonces, los otros 2 estaban de acuerdo con la petición de su madre, porque estaban acompañándola a ella cuando hizo la petición. Entonces ya Josué los llamó y les dijo, y con esto quiero concluir: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos. La otra versión les dicen, se enseñorean de las naciones, y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás. Esto está de nuevo en coherencia, en concordancia con el texto de Mateo 23:11, donde leímos al principio. Hacerse servidor de los demás. El tiempo no me da para mucho más, así que quiero que quede este pensamiento. No nos hagamos en nuestra cabeza la idea de que somos superiores a los demás por el hecho mismo de que seamos líderes religiosos. No se mueve el Padre a través de rangos y jerarquías. El mayor rango y jerarquía que podemos tener es el de siervos inútiles cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, y solo de Él vendrá nuestra alabanza y solo de Él vendrá nuestra exaltación, pero de nosotros debe haber solo humillación y un espíritu de servicio a los demás, a nuestros semejantes, en especial a nuestros hermanos. Con esto quiero concluir esta palabra de exhortación del día de hoy y hacer la bendición correspondiente para que este espacio, entonces, la bendición de hoy, sea de bendición en realidad para ti que me escuchas y me ves en esta hora. Eterno Padre nuestro, te doy gracias por haberme permitido expresar estas ideas fundamentadas en tu palabra, muy clara enseñanza del Maestro, no deja lugar a dudas, y de manera que hoy te ruego por los que puedan estar teniendo en sus corazones puedan estar abrigando la idea de superioridad, a estos que les gustan los rangos, a estos que les gustan las jerarquías. Padre, ponlos en equilibrio, que en su propia mente puedan comprender esta realidad. Ciertamente tú nos has puesto en lugares de autoridad, pero esa autoridad se ejerce sirviendo al prójimo y en especial a nuestros hermanos. Te ruego que esta palabra se transfiera, se haga viva y eficaz en la vida de todos los que me escuchan, y que pues ellos reciban en realidad esta bendición. Por lo tanto, te doy gracias, Padre, en el nombre del Mesías Yahoshua de antemano. Estimado hermano y estimada hermana, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer la luz divina de su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh te mire con agrado, te extienda su amor y ponga en ti su paz. Perfecta paz, en el nombre del Mesías Yahoshua. Amén. Bueno, muchas gracias, estimados hermanos y amigos, por su atención, por haber una vez más participado de esta nueva edición una edición más de La Bendición de Hoy. Recuerden, yo soy Leonardo Gómez, este es mi canal Leo Gómez TV, la sección La Bendición de Hoy, y si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas y pulses en el botón de la campanita y elijas todas para que recibas las notificaciones de las próximas publicaciones. Será hasta una próxima oportunidad. Que la paz y la bendición del Eterno Yahweh de los ejércitos sea contigo. Hasta la próxima. Shalom.